Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 41. Grupo de aprendices. Frente al poder amenazador, Smile inconscientemente trató de evitar mirar el rostro sombreado por la capucha, como si hubiera un pozo espantoso y maligno escondido en su interior. Incluso pensó que era posible que el hechicero frente a él fuera un usuario de magia negra. Después de ponerse Ice Revenger, siguió infundiendo un flujo frío constante en el cuerpo de Lucien, fortaleciendo su fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, Lucien también pudo sentir la tensión en el aire generada por el anillo. Con Ice Revenger, Lucien podría ser inmune a todas las magias de nivel de aprendiz que trabajan en su mente. La persona que usaba el anillo podía, al mismo tiempo, tener el beneficio de presencia terrible que obligaba a las personas que lo rodeaban a sentirse asustadas, lo que generalmente era un beneficio de caballero. Sin pedir permiso, Lucien entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Bajo la mirada alerta de Smile, Lucien casualmente encontró una silla y se sentó, luego comenzó a hablar de nuevo con la pretendida voz áspera. Conocí al aprendiz por accidente. Me hizo una cita para conocer al hechicero que venía de la sede del Congreso Continental de Magia. Tenía muchas ganas de conocerlo para encontrar la tierra donde los hechiceros y las hechiceras pueden sentirse libres para estudiar magia. Pero antes de la reunión, murió y nunca tuve la oportunidad de conocer al hechicero. Estaba planeando hacerle la misma pregunta al joven llamado Lucien, pero Tubu estaba un paso por delante de mí. Sabiendo que el hechicero sentado frente a él no era su enemigo, Smile finalmente se relajó. Frotándose las manos, comenzó a explicar por qué también estaba buscando al misterioso hechicero. La conocí hace varios meses y la invité a nuestra reunión secreta del grupo de aprendices. Luego nos contó que conoció a un gran brujo del Congreso. En su descripción, en la tierra donde se encuentra el Congreso, todos los hechiceros y hechiceras ya no tienen que esconderse. Estábamos tan animados. Entiendo, asintió Lucien, somos hechiceros, no ratas. Nos merecemos algo mucho mejor que esto. Smile levantó la cabeza y comenzó a sentirse cerca de este visitante inesperado. Los hechiceros y las hechiceras siempre entendieron la lucha y el miedo que compartían. Frente al mismo enemigo, la mayoría de hechiceros y hechiceras se unieron para ayudarse mutuamente y escapar de la búsqueda de la iglesia. Sí, señor. Debes comprender nuestra emoción. Smile bajó la cabeza y volvió a mirar sus manos. También le pedimos que invitara al gran hechicero a venir a nuestra reunión. Aunque no apareció por primera vez, la hechicera nos trajo un diario llamado Arcana. Lucien recordó el diario. Debe ser el mismo que la hechicera mencionó en su cuaderno. ¿Arcanos? Lucien fingió que nunca antes había oído hablar del diario. Sí, señor. Cuando mencionó el Congreso por primera vez, algunos de nosotros no lo creímos. Después de leerlo, todos comenzamos a añorar el lugar. La revista era vieja, muy vieja, se publicó hace unos 25 años. Pero las ideas de la revista eran increíbles, mucho más allá de la imaginación, era como un mundo nuevo. El rostro de Smile se iluminó un poco. Unos segundos más tarde, Smile continuó con voz deprimida. Pero la iglesia la encontró antes de nuestra próxima reunión. Sé que fue peligroso, pero todavía no quiero rendirme. Me mudé de Purple Lily a este pad, con la esperanza de encontrar alguna pista relacionada con el Congreso. Antes, temía que la iglesia todavía estuviera vigilando su lugar, así que esperé casi un mes y finalmente envié a Doro allí esta noche. Lucien vio que el rostro de Smile cambiaba con diferentes emociones. Emoción, asombro, tristeza y depresión. Estaba bastante seguro de que Smile no estaba mintiendo. Al escuchar la explicación de Smile, Lucien se sintió un poco decepcionado, ya que esperaba que Smile pudiera saber algo más sobre el Congreso. Su muerte es nuestra pérdida. Lucien dijo lentamente. Me temo que el hechicero del que hablabas podría ser atrapado con ella al mismo tiempo. Un hechicero de la sede puede captar fácilmente la atención de la iglesia. Supongo que sí, Smile asintió con una mirada triste. ¡Qué tragedia! Gritó el Buadoro. Sonríe, ¿puedo echar un vistazo al diario? Lucien estaba tratando de ver si podía encontrar alguna información en él. Smile negó con la cabeza y respondió. Lo siento, señor. La revista no está aquí ahora. Nos turnamos para leerlo. El diario fue muy difícil de entender para los aprendices, pero supongo que para un verdadero hechicero como tú, no será un problema. El poder del anillo hizo que Smile pensara que Lucien era al menos un hechicero del primero o segundo círculo, en lugar de un aprendiz como él. Lucien no admitió ni negó la suposición de Smile, ya que el respeto de Smile podría traerle algunos beneficios.
Entonces, si no le importa, señor, le preguntó Smile a Lucien con un poco de vacilación, puede unirse a nosotros. El diario se pasará a otro aprendiz durante la próxima reunión. Lucien pensó en el riesgo potencial, pero tampoco quería perder la oportunidad de encontrar el grupo de aprendices en Alto. ¿Qué suele hacer durante la reunión? Lucien preguntó. Alto es la última ciudad del antiguo imperio mágico de Silvanas, y todavía hay muchos hechiceros y hechiceras que enseñan a sus aprendices en secreto. Los aprendices se reúnen para intercambiar información, materiales mágicos y opiniones. Trabajamos juntos y nos ayudamos unos a otros. Smile explicó. Ya veo, pero la iglesia nos está mirando todo el tiempo. ¿Cómo lograron los fundadores iniciar el grupo desde el principio? Lucien quería hacer más preguntas para asegurarse de que no fuera una trampa. Bueno, y hay varios grupos de aprendices. La mayoría de los aprendices aquí pertenecen a uno de ellos, mientras que algunos se unen a más de un grupo. Los fundadores de nuestro grupo se conocieron por primera vez por accidente en la Selva Negra de Melcer cuando buscaban los mismos materiales mágicos. Smile respondió con paciencia. Y sé que es muy cauteloso, señor, y lo entiendo completamente. Todos sentimos lo mismo cuando nos unimos al grupo de reunión. Verás que es un grupo muy secreto. Excepto al que te presenta a la reunión, difícilmente puedes reconocer a nadie más allí, porque todos nos vestiremos como tú ahora. Si puede unirse a nosotros, señor, será un placer. Y estoy bastante seguro de que también puede encontrar lo que necesita allí, al menos podemos intentarlo. Sonrisa agregó. A pesar de la voz áspera del hombre, Smile sintió que el hombre de la túnica negra no era un hechicero vicioso, en cambio, parecía bastante tranquilo y comprensivo. Si su grupo de aprendices pudiera tener un verdadero hechicero como miembro regular, estos aprendices, incluido el propio Smile, definitivamente podrían beneficiarse mucho de ello. Incluso si el hombre en realidad no era tan poderoso como parecía, Smile no pensó que haría ningún daño al grupo. Lucien estaba convencido. Sabía que tarde o temprano tenía que encontrar un grupo en lugar de trabajar siempre solo, y las pociones mágicas y los reactivos también eran demasiado tentadores para que Lucien se negara. Bueno, mi laboratorio se dañó hace varios días, si tu grupo me puede proporcionar un juego completo de material de laboratorio, estaré más que dispuesto a ir. No creo que sea un problema, señor. Smile sonrió. Gracias, Smile. Entonces, ¿dónde es la reunión del grupo y cuándo? Este sábado por la noche, respondió Smile, se llevará a cabo en las alcantarillas, pero no hemos acordado la ubicación específica. Por favor, dígame cómo encontrarlo cuando lo decidamos, señor. No celebre su reunión en las alcantarillas. Lucien advirtió a Smile seriamente. Últimamente la iglesia está vigilando de cerca allí. No me preguntes qué pasó allí y no me preguntes por qué sé esto. Simplemente dígales a todos los miembros de su grupo que no vayan allí recientemente. ¿Qué? Smile se sorprendió. Incluso pensar en lo que le pasaría al grupo de aprendices si no hubiera conocido al misterioso hechicero esta noche hizo que su corazón latiera muy rápido. Primero podemos desarrollar un conjunto de código. Luego, cuando decidas dónde y cuándo celebrar la reunión, encuentra la octava casa frente a las ruinas del lugar del aprendiz y deja el código secreto en la esquina de la pared. Es más fácil y también más seguro para los dos. Dijo Lucien. La casa estaba justo al lado de la casa de la tía Alisa. Fue muy conveniente para Lucien ver el código en su camino. Después de aceptar el código secreto, Lucien se levantó de la silla y estaba a punto de irse. Smile lo detuvo y preguntó. Señor, ¿puede darme su seudónimo? No usamos nombres reales durante la reunión. Lucien pensó durante unos segundos y respondió. Bueno, llámame profesor. Lucien se sacudió un poco el polvo de su túnica negra y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia Smile, casi lo olvidó y estoy trabajando en un experimento recientemente que requiere Corpus Mushroom y Revenant Dust. Me estoy quedando sin estos dos materiales. Si ustedes pueden proporcionar algunos, se los agradecería mucho. Luego abrió la puerta y salió de la habitación. Buenas noches, Búho. Lucien asintió cortésmente. Búho era el seudónimo de Smile. Smile observó al misterioso hechicero cerrar la puerta con suavidad y escuchó sus ligeros pasos en el piso de abajo. Como un sueño, la habitación volvió a quedarse en silencio, como si el hombre nunca hubiera estado allí. Capítulo 42. La reunión secreta. Después de salir de la habitación, mientras Lucien bajaba las escaleras, disipó la marca espiritual que dejó en Doro, ya que no quería que Smile descubriera de alguna manera su propia forma única de rastrear.
Con cuidado, Lucien se acercó a la puerta trasera. Una vez más, con algunos hechizos fáciles, Lucien logró dejar a Copper Coronet en silencio y nadie lo notó. Por si acaso, Lucien tomó un camino muy indirecto primero, en lugar de regresar directamente a su casa, acostado en su cama, Lucien se sintió un poco animado ya que ahora estaba seguro de que no estaba solo. Se sintió reconfortado por el hecho de que todavía había otros aprendices trabajando duro mientras se escondían cuidadosamente de la iglesia. Se preguntó cuántos aprendices, hechiceros y hechiceras había en Aalto en total. En los días siguientes, la vida de Lucien fue bastante sencilla pero pacífica. Lucien se levantó temprano en la mañana para hacer ejercicio y luego se fue a trabajar. A veces leía libros de música y, a veces, libros de religión y viajes, a veces leía en su propia biblioteca espiritual y analizaba las estructuras mágicas. Aunque Pierre podía ser un poco extraño a veces, cuando estaba leyendo sus libros de música, Lucien casi no podía sentir su existencia. Y afortunadamente, Wolf había estado fuera de la ciudad por un tiempo, y nadie más en la asociación les haría pasar un mal rato. La vida era casi perfecta en estos días. La única lástima fue que Lucien no tuvo la oportunidad de ver a la señora Silvia, la famosa violinista que todavía estaba soltera. Según Pierre, era una dama parecida a una diosa y tenía mucho talento. Dado que Pierre siguió mencionándola innumerables veces, Lucien también comenzó a sentir curiosidad. Sin embargo, el señor Silvia no venía a la asociación con mucha frecuencia. Mientras aprendía música, Lucien todavía estaba aprendiendo a leer, pero el tiempo dedicado a esta última era mucho más corto ahora, ya que estaba aprendiendo muy rápido. Como el resto de los estudiantes de música, después de terminar la clase, Lucien se quedaba en la casa del señor Víctor y comenzaba otra práctica de piano de 2 horas. La calidad de perseverancia de Lucien lo ayudó mucho. Nunca dejó de practicar hasta que tuvo los dedos y los brazos muy doloridos y sudado mucho. La velada estuvo reservada para el estudio de la magia. Nada podría sacar a Lucien del mundo mágico en este período de tiempo. El viernes por la noche, cuando Lucien se dirigía a la casa de la tía Alisa, notó que había algunos patrones en forma de garabatos en la misma esquina de una pared. Lucien entendió rápidamente lo que querían decir. 10. Sábado noche. La casa abandonada en la zona más oriental de Aderón. Búho. La expresión de Lucien no cambió en absoluto. Siguió caminando tranquilamente hacia la casa de Alisa como si no hubiera visto nada inusual. Lucien llegó al lugar 10 minutos antes con su túnica negra, con Ice Revenger en su mano izquierda. Antes de que Lucien dejara su lugar, también revisó todos los reactivos mágicos en los bolsillos de la túnica. Esa noche no había luna ni estrellas. Gruesas nubes cubrieron toda la luz del cielo. Tan pronto como llegó Lucien, escuchó el ulular de un búho en la oscuridad. Era Doro de pie sobre el sauce alto, sirviendo como centinela. Bajo el árbol estaba Smile con una túnica negra. Para que Lucien lo reconociera, Smile no usó su capucha. Bienvenido, señor profesor. Smile caminó hacia Lucien y se puso la capucha. Les conté a los otros miembros sobre ti y estaban esperando tu presencia. Varios aprendices también querían pedirte ayuda con algunos problemas mágicos. Por supuesto, pagarán. Sin embargo, sabiendo que Smile estaba tratando de ponerlo a prueba, Lucien no se sintió nervioso. Estaba bastante seguro de que era más avanzado que la mayoría de sus compañeros aprendices, aunque no podía garantizar que fuera capaz de resolver todos los problemas. Me especializo en astrología y magia de elementos. Entonces, si estas son preguntas relacionadas con esas, podré ayudarlas un poco. Smile asintió con la cabeza. Entonces sígame, señor profesor. Smile se detuvo frente a la vieja puerta de madera del lugar abandonado. Después de llamar a la puerta con un ritmo único, Smile imitó el ulular de un búho. Unos segundos después, un hombre vestido con la misma túnica negra abrió la puerta lentamente. Cuando el hombre vio a Lucien, asintió levemente hacia Lucien. Este debe ser el señor profesor, entonces. Lucien se dio cuenta de que tampoco era la voz real del hombre. Sí, este es el señor profesor. La voz de Smile también era más baja que la otra noche, y profesor, este es Lobo de Fuego. Encantada de conocerte. Lucien bajó un poco la cabeza y lo saludó. Su mano izquierda permaneció en la manga y su Ice Revenger estaba listo. Después de atravesar la sala de estar y otra puerta, Lobo de Fuego los llevó al almacén. En la esquina de la habitación, había una escalera que conducía al subterráneo. Un sótano. Se preguntó por qué nunca pensó en construir un sótano debajo de su choza, en lugar de correr el riesgo y bajar a las alcantarillas cada vez.
Y al mismo tiempo, podría construir una cripta más grande en Melcer Black Forest para practicar hechizos más poderosos. Este no era un sótano muy espacioso. Se colocaron 11 taburetes bajos alrededor de una mesa larga. Las velas parpadeantes iluminaban escasamente el lugar. Los otros 8 aprendices ya estaban sentados allí. Todos llevaban túnicas negras. Lucien bajó las escaleras con mucha precaución, seguido de Firewolf y Smile. Cerraron la puerta del sótano antes de sentarse. Todos, hoy nos sentimos honrados de tener al señor profesor aquí para intercambiar ideas y pensamientos con nosotros. Smile se puso de pie y comenzó la introducción. Señor, el profesor es un verdadero hechicero. Estoy seguro de que nuestra reunión del grupo de aprendices se beneficiaría mucho del profundo conocimiento del Sr. Profesor. Entonces Smile comenzó a presentar a los aprendices presentes uno por uno, esto es Witeonei, Morningstar, Reno, Witeglobe, Oak, Philosopher, Mercury y Anger. El honor es todo mío. Lucien se inclinó levemente. Por favor, perdóname por ser tan directo. Vengo aquí en gran parte por la revista Arcana. ¿Puedo echarle un vistazo primero? No hay problema, profesor. Tómese su tiempo y primero podemos hacer una discusión al azar. Filosofera asintió y entregó lentamente a Lucien un libro de tapa dura negra. Su voz sonaba bastante vieja. Además, escuché de Owl que necesitas un juego completo de material de laboratorio y los traje aquí esta noche. Estaré encantado de dártelos como regalo si puedes resolver un problema por mí más tarde. Lucien no abrió el libro instantáneamente, pero primero revisó cuidadosamente la portada del libro. Había unas pocas líneas plateadas separadas que se unían al final de la cubierta negra, que formaba la palabra arcana, justo en el centro. Bajo el nombre de la revista, una línea de palabras escribió volumen 11, año 392 del calendario santo. Dentro había páginas de pergamino. En la página de contenido, Lucien descubrió que había 24 artículos en la revista. El primero fue discusión sobre el quinto fracaso en la búsqueda de nuevos planetas. Lucien se sintió interesado y empezó a leer. La teoría de la gravitación propuesta por Douglas podría explicar muchos hechizos de campo de fuerza, incluso la mayoría de los hechizos de la escuela de astrología. Además, las 3 leyes del movimiento planetario también se derivan de esa teoría, que es de gran importancia para guiar el campo de la adivinación. Basándonos en esta teoría, hemos creado muchos hechizos nuevos y poderosos. Por lo tanto, podemos decir que si hay 2 columnas principales que respaldan el sistema mágico clásico, la teoría de la gravitación podría valorarse como la base más importante para una de las columnas. El estudio del campo de fuerza. Y aún queda una pregunta por demostrar. La teoría de la gravitación nos permite descubrir muchas fórmulas orientadoras y, por lo tanto, sabemos que el continente en el que vivimos también pertenece a un planeta. El planeta sigue girando y al mismo tiempo girando alrededor del Sol, al igual que el resto de los planetas del cielo. Siguiendo las fórmulas mencionadas anteriormente, también podemos ubicar estos planetas. Sin embargo, nadie, ni siquiera el mayor hechicero o hechicera, logró llegar a los planetas usando la magia espacial más avanzada, incluyéndome a mí. Incluso podemos calcular las coordenadas de ellos, no podemos encontrar ninguno de ellos en los supuestos lugares del espacio. Cuando estaba tratando de lanzar la magia espacial avanzada, aunque no podía alcanzar el planeta, podía sentir la gravedad del planeta objetivo desde mi supuesto lugar de tránsito. Los planetas están ahí, pero al mismo tiempo, no están ahí. Cuando Lucien descubrió que los planetas de este mundo podían decir destinos, Lucien ya estaba bastante sorprendido. Ahora se sintió sorprendido de nuevo y muy confundido. Capítulo 43. Un verdadero profesor. Después de revisar aproximadamente algunas de las fórmulas del artículo, Lucien descubrió que las fórmulas en este mundo eran básicamente consistentes con lo que había aprendido antes, en la escuela. Si no hubo un error de cálculo, el hechicero debería poder localizar y encontrar el planeta. Sin embargo, incluido el autor, nadie logró llegar al planeta objetivo. Qué raro, y pensó Lucien para sí mismo, sintiéndose confundido. Luego vio la introducción del autor. Oliver Constantine. Gran arcanista. Archimago legendario. Nivel 3 en la profesión de la mano de la aniquilación. Parece que el título de gran arcanista es incluso superior al de archimago legendario, y los 2 títulos no se superponen. Deben pertenecer a diferentes sistemas de evaluación o clasificación. El último se decide por el poder del hechicero o la hechicera, mientras que el primero depende de la contribución de uno al estudio de los arcanos. Lucien estaba adivinando. Luego, cuando miró los títulos de los otros autores en la revista, su pensamiento demostró ser correcto.
Todos tenían 2 títulos diferentes, por ejemplo, arcanista de nivel 8, mago de astrología del 9º círculo, arcanista de nivel 6, elemento del 8º círculo mago, y Lucien también notó que, en la mayoría de los casos, los niveles de los autores en arcanos eran más bajos que sus rangos de poder mágico. Por lo tanto, parecía que el logro en el estudio académico era aún más difícil. Algunos del resto de los artículos fueron: estudio de la vibración de cuerdas en algunas de las magias, breve introducción del método diferencial y la serie infinita, pensamientos sobre el problema de los 7 puentes, la transformación mutua entre electricidad y magnetismo en la magia, y un nuevo elemento detectado por un nuevo método, un debate para siempre. Si el poder espiritual existe en forma de onda o partícula, un estudio de la tormenta espiritual. Mientras Lucien estaba leyendo el libro, otros aprendices lo observaban en secreto. Media hora después, Lucien ya tenía una idea general del diario. El estudio de los arcanos en este mundo podría entenderse como ciencia en la Tierra. El desarrollo de las matemáticas y la física aquí fue cercano al de mediados del siglo XVIII en la Tierra. El cálculo se había construido básicamente, mientras que había un crecimiento muy rápido en el desarrollo de la geometría. Además, el desarrollo de la mecánica y el electromagnetismo se había impulsado aún más en este mundo. Al mismo tiempo, algunos hechizos aquí estaban más allá de la comprensión de la ciencia de la Tierra, por ejemplo, Space Jump. En cuanto al elemento mágico, estaba cerca del nivel de desarrollo de la química a principios del siglo XIX en la Tierra. Los investigadores, o digamos, los arcanistas, habían determinado qué partículas formaban los elementos y se habían dado cuenta de que la tierra, el fuego, el viento y el agua en realidad no eran elementos. Además, también habían comenzado a medir el peso atómico. Pero la revista se publicó hace 20 años, Lucien especuló que el nivel de desarrollo actual de los arcanos debería ser aún más avanzado. Después de cerrar el diario, Lucien descubrió que todos los aprendices presentes lo estaban mirando. Sonrió y preguntó: «Es un libro muy interesante. ¿Puedo conservarlo durante unas 2 semanas?» «Siempre que pueda responder a mis preguntas, señor profesor». La voz del filósofo sonaba muy vieja. «Por supuesto, filósofo. Puedes preguntar ahora». Sabiendo que el aprendiz mayor estaba tratando de ponerlo a prueba, Lucien estaba bastante seguro. Creía que su conocimiento debería ser suficiente para responder algunas preguntas de los aprendices. El filósofo sacó una pila de papeles llenos de palabras y números. «Profesor, ya que se especializa en elementos y astrología, tengo algunas preguntas para usted relacionadas con el primer artículo de la revista. Cuando conocí estas fórmulas que pueden predecir la órbita de las estrellas, estaba tan fascinado, pero no podía entender cómo se derivaban y por qué realmente funcionan. ¿Puede explicárnoslo, señor?». Parecía una pregunta compartida por todos los aprendices presentes. Todos se dieron la vuelta y esperaban la explicación de Lucien. Dentro de las expectativas de Lucien, lo que Philosopher preguntó estaba relacionado con la mecánica celeste. Él respondió con calma. Su pregunta es demasiado grande para ser explicada completamente a la vez, porque involucra demasiados aspectos diferentes. Esta noche puedo explicarte los principios básicos de la fórmula y cómo usarlos, ¿te parece bien? Seguro, señor profesor. El filósofo respondió cortésmente. Este símbolo representa la constante gravitacional. Algunos de ustedes se preguntarán qué es la gravedad. Bueno, la gravedad es la fuerza que te hace caer al suelo cuando saltas sin usar magia, la fuerza que hace que las manzanas caigan. Estos fenómenos nunca siguen la voluntad de Dios, y no deben darse por sentado. Lucien estaba tratando de simplificar su explicación. Y cuando los otros aprendices lo interrumpieron para preguntarle por qué, simplemente respondió de esta manera. Para explicar esta pregunta, se involucrarán muchos más conceptos y principios, y no se pueden comprender cuando se está aprendiendo. Después de que se conviertan en verdaderos hechiceros y hechiceras, estas preguntas serán más fáciles de estudiar. En realidad, eso se debió a que el propio Lucien tampoco entendía completamente los principios subyacentes de la fórmula. El filósofo suspiró con emoción. Uno nunca puede aprender lo suficiente en el mundo de la magia. Antes pensaba que había hecho algunos progresos en este campo, pero ahora me di cuenta de que estoy muy lejos de eso. El resto de los aprendices también asintió. Hacia estas fórmulas, aunque el misterioso profesor no explicó por qué, sí aclaró cómo, a partir de lo cual se les brindó nuevas ideas sobre cómo analizar y construir muchas nuevas estructuras mágicas. Después de que Lucien terminó su conferencia, Philosopher se quedó en silencio.
Después de unos segundos, agarró su pluma y comenzó a escribir números en una hoja de papel con entusiasmo. Otros aprendices también se perdieron en sus pensamientos. Señor profesor, quiero disculparme por sospechar que fue un mentiroso. Witeonei era una mujer que no hablaba mucho antes, es el hechicero más elegante y erudito que he visto. Aunque estaba tratando de parecer una mujer mayor, estaba demasiado emocionada para ocultar su encantadora voz original. De su comentario, Lucien, Smil y Oak sacaron inmediatamente una conclusión importante. Witeonei era miembro de más de un grupo de aprendices. Lucien respondió con su voz fingida áspera. Acepto tu disculpa. Pero en realidad, no me importa lo que otras personas piensen de mí. Mi conocimiento y mi poder son siempre míos. Y más tarde, cuando Witeonei, Smil y Oak intercambiaban materiales mágicos, Lucien también compró algunos de ellos. Colocando la mano derecha en su frente, Filosoper hizo una profunda reverencia hacia Lucien. Era el estilo de los antiguos hechiceros. Quiero extenderle mi más sincero agradecimiento, señor, mi mentor. El filósofo dijo emocionado. Tu explicación resolvió muchas de mis preguntas. Espero que, con tu ayuda, pueda descubrir cómo analizar la magia clave de la astrología del primer círculo, para convertirme en un verdadero hechicero. Señor profesor, para mostrar mi agradecimiento, espero que pueda aceptar este conjunto de material de laboratorio. Además, puedes elegir cualquiera de mis cosas aquí. Señor profesor, escuché que necesita Corpse Mushroom, y los he traído aquí. No estoy segura de si estás dispuesta a resolver una pregunta mía y Mercury era otra mujer del grupo, que sonaba bastante nerviosa pero también emocionada. Otros aprendices miraban a Lucien con respeto, esperando aprender más de él. Lucien empezó a sentir que ahora era un verdadero profesor. Capítulo 44. El conocimiento es dinero. Mercury sacó una pequeña caja, en la que había 3 hongos cadáveres. Uno era más oscuro que los otros 2. Ella preguntó cortésmente. Puede llevarlos todos si está dispuesto a responder a mi pregunta, señor. Corpse Mushroom se requería en muchas pociones mágicas. El precio medio era de unos 10 nars. Y los más oscuros eran aún más caros. Si tuvieran una gran necesidad, el precio podría duplicarse o incluso más. Lucien no pudo resistir la oferta. Él asintió con la cabeza, está bien. Mercury encontró el artículo en la revista titulado Un nuevo elemento detectado por un nuevo método y preguntó. Mi pregunta es sobre los elementos básicos, el autor define Tai, que se extrae de las piedras solares como un elemento en este artículo, pero yo pensaba que solo la tierra, el fuego, el viento y el agua eran elementos básicos. Su voz temblaba ligeramente, como si supiera que la respuesta a su pregunta derrocaría todo su conocimiento previo sobre la magia del elemento. De hecho, la pregunta estaba relacionada con la importante diferencia entre el sistema mágico antiguo y el contemporáneo. Bueno, y después de un rato, Lucien finalmente respondió, honestamente hablando, no estoy seguro de ninguno de los dos. Estudié el antiguo sistema mágico como todos ustedes. En el pasado, a menudo encontré conflictos entre algunas teorías y mis propias prácticas experimentales, por lo que comencé a pensar más en ello. La razón por la que puedo explicar esas fórmulas no es porque ya las entienda en profundidad, sino porque muchas de las preguntas correspondientes han estado presentes en mi mente durante mucho tiempo, y el artículo simplemente las resolvió. Era muy sospechoso que un hechicero que afirmaba no tener nada que ver con el Congreso Continental de Magia pudiera entender toda la fórmula del artículo, pero Lucien estaba demasiado emocionado para darse cuenta del hecho cuando leyó el diario por primera vez. Ahora tenía que contenerse un poco. Por eso solo estaba explicando la aplicación de las fórmulas. En cuanto a los principios subyacentes, también me resultan extraños. Lucien continuó. No quiso correr el menor riesgo de ser sospechoso. Este artículo mostró el proceso y el resultado de un experimento, con pocas fórmulas. Solo puedo compartir algunos de mis pensamientos sobre las teorías mencionadas en él, pero puedo estar equivocado. No hay problema, señor. Mercury respondió con firmeza y se volvió hacia los otros aprendices. Y quiero invitarlos a todos a unirse a nuestra discusión. Este tipo de instrucción puede resultar muy costoso. Sin el permiso del interrogador, normalmente no se permitía a los demás escucharlo. La información importante a veces estaría protegida por una magia especial llamada comunicación secreta para evitar escuchas. Escuché que ha habido una larga discusión entre hechiceros y hechiceras sobre si la creencia de los 4 elementos básicos del mundo es solo un mito. Lucien comenzó a analizar.
Muchos creen que los elementos reales deberían ser más abstractos y deberían ser más de 4 tipos. Los otros aprendices asintieron pensativos. Muchos de ellos también tenían las mismas dudas cuando realizaban experimentos mágicos. No estoy seguro de cuáles son los elementos reales. Pero a partir de este artículo, parece que han redefinido elementos y han encontrado muchos nuevos a través de diferentes experimentos. El experimento de este artículo fue un ejemplo. El autor mostró su camino para encontrar el nuevo elemento. Al usar la tormenta de fuego mágica del noveno círculo para bombardear Sunstone en un círculo mágico cerrado, el autor obtuvo un cristal hermoso y puro llamado Tai, que era más flexible y más ligero que Mitril. Lucien especuló que aún no había una tabla periódica de los elementos en este mundo. Pero en este mundo mágico, los elementos aquí probablemente eran totalmente impredecibles. Para mostrar el conflicto entre la teoría del elemento antiguo y la práctica de la vida real, Lucien tomó algunos aprendices de magia de elementos, por ejemplo. Tras escuchar su idea, el resto de los aprendices presentes se emocionaron mucho. Señor profesor, yo creo que tiene razón. Explicado de esta manera, muchas de mis preguntas experimentales se pueden resolver fácilmente. Mercury estaba muy agradecido, muchas gracias, señor profesor. Anger, que estaba parado en la esquina todo el tiempo, tampoco podía ocultar su emoción. Señor profesor, ¿qué pasa con el espíritu? ¿También está compuesto por ciertos elementos? No tengo los materiales que necesitas, pero puedes elegir lo que quieras en mi bolso. Los otros aprendices ahora no sospechaban de la identidad de Lucien. Todos creían firmemente que Lucien era el hechicero más informado que habían conocido y esperaban ansiosamente que el gran hechicero pudiera compartir más de sus ideas con ellos. Decepcionantemente, Lucien negó con la cabeza, lo siento, no me he sumergido en la nigromancia, así que no puedo responder a tu pregunta. Después de guardar los 3 hongos cadáveres en su bolsillo y tomar la maleta del filósofo, Lucien preguntó: ¿tienes hongos cadáveres o polvo de renacido extra? Quiero comprar más o puedes hacer más preguntas. El tejido cerebral del zombi acuático era suficiente para unos 7 u 8 experimentos, y cada uno de ellos consumía un hongo cadáver. Lucien esperaba poder recolectar los materiales tanto como fuera posible. Dado que la iglesia nos ha estado vigilando durante mucho tiempo y es demasiado arriesgado cultivar el hongo por nuestra cuenta, Corpse Mushroom es muy raro en estos días. Excepto Mercury, no creo que otros aprendices de aquí puedan ofrecerle más, señor profesor. El filósofo respondió respetuosamente. Parecía el líder del grupo. Al igual que Witeonei, Philosopher era miembro de otros 2 grupos de hechiceros. Pero los otros hechiceros y hechiceras que había conocido eran todos muy arrogantes. Solo ayudarían a los otros miembros del grupo que pudieran ofrecer algo que realmente quisieran o dar instrucciones a sus propios aprendices. Por lo tanto, estaba muy agradecido por la ayuda de Lucien. Comparado con Corpse Mushroom, Revenant Dust es aún más difícil de encontrar. Witeonei agregó: la formación de un devoto requiere que se acumulen fuertes quejas y resentimientos de cierta manera. Aunque el uso de la sangre de algunas criaturas malvadas puede convocar a aparecidos, la sangre es incluso más preciosa que el polvo mismo. Después de todo, esto es alto. Lucien estaba un poco decepcionado, pero rápidamente siguió adelante. Más tarde respondió a más preguntas planteadas por los otros miembros del grupo y recibió más materiales y reactivos mágicos a cambio. El conocimiento de Lucien le ganó un gran respeto entre los aprendices. Además del respeto, Lucien también ganó un conjunto completo de material de laboratorio mágico, 3 hongos cadáveres, muchos otros materiales y reactivos mágicos. Como dice el refrán, el conocimiento es dinero. Capítulo 45. Laboratorio de magia de Lucien. Cuando Lucien encontró la mayoría de los materiales que necesitaba, llegó el momento de terminar. Tengo que irme ahora, dijo Lucien con su voz fingida áspera, podemos continuar con la próxima reunión. También tuvo que regresar y revisar sus conocimientos de física y química para poder explicar más preguntas de mejor manera para los miembros del grupo. Para mostrar su agradecimiento, todos los aprendices se pusieron de pie, se cubrieron la frente con la mano derecha y se inclinaron ante Lucien. Señor profesor, ¿podemos tener el honor de que se quede un poco más? Cada uno de nosotros compartirá nuestros pensamientos recientes presentándolos a los demás más tarde. Sería un gran placer tenerte aquí. El filósofo preguntó con suerte. La parte de discusión estuvo abierta a todos. Todos los aprendices presentes esperaban que Lucien pudiera hacer comentarios sobre sus ideas. Incluso algunas palabras al azar de un hechicero tan entendido podrían beneficiarlos mucho.
Para Lucien, la invitación fue una sorpresa extra esta noche. Aunque Lucien podía entender muchas fórmulas avanzadas basándose en sus conocimientos previos, por el contrario, estaba teniendo dificultades para analizar algunos de los hechizos de aprendiz. Ocultando su emoción, Lucien estaba tratando de sonar lo más tranquilo posible. Está bien. Gracias, profesor. Witeonei primero mostró su agradecimiento. Fue una discusión productiva, de la cual Lucien también obtuvo mucho de los otros miembros del grupo. Muchas de sus preguntas relacionadas con la magia de los aprendices se resolvieron y se llenó su brecha de conocimiento. Al mismo tiempo, los otros aprendices también se animaron al ver que el señor profesor estaba realmente prestando atención a su discusión. A primera hora de la mañana, después de intercambiar más información, la reunión estaba llegando a su fin. Lucien fue detenido por Filosoper cuando estaba a punto de irse. Señor profesor, preguntó Filosoper esperanzado, ¿le importaría dejarme su información de contacto? Entonces, si podemos encontrar cualquier Revenant Dust, podemos contactarlo de inmediato. Sin embargo, Lucien negó con la cabeza, lo siento, prefiero no hacerlo. Owl sabe cómo contactarme. A pesar de lo cauteloso que era Lucien, nunca confiaría fácilmente en nadie. Bueno, el filósofo asintió con decepción. ¿Asistirás a nuestra próxima reunión dentro de 2 semanas? Los otros aprendices presentes también esperaban ansiosos la respuesta de Lucien. No lo sé todavía. La actitud de Lucien era ambigua, ya que no quería que su asistencia fuera regular. Podría estar en Melzer Black Forest en el momento, preparando algunos experimentos. De todos modos, se lo haré saber a Owl con anticipación. Pero la vaga respuesta de Lucien fue lo suficientemente buena para los miembros. Al menos este gran hechicero no los rechazó directamente. Después de que Smile se aseguró de que fuera seguro fuera, Lucien y otros aprendices abandonaron el sótano sucesivamente. Con la maleta en la mano y algunos materiales mágicos nuevos en los bolsillos, Lucien caminó a casa sin compañía. De camino a casa, Lucien extendió su poder espiritual que cubría un cierto rango para detectar si había alguien siguiéndolo. Y todo lo que encontró fue un cuervo. No se sintió ni un poco aliviado hasta que finalmente estuvo de regreso en su choza. Una semana después, usando la magia que podía convertir la piedra en tierra y barro, Lucien cavó con éxito un pozo muy cerca de su lugar. El pozo de 3 metros de largo y 2,5 metros de ancho conectado a su choza con una pequeña escalera de piedra era el nuevo y también el primer laboratorio de magia de Lucien. De pie en un pequeño taburete, Lucien estaba tallando líneas en la pared con una daga de plata que provenía del juego de utensilios de laboratorio. Estaba creando un círculo mágico para bloquear las ondas de energía causadas por el lanzamiento de hechizos o experimentos mágicos. Además de eso, Lucien lanzó algunos círculos mágicos más para proteger el laboratorio. Al usar eliminación de eco, nadie se daría cuenta de que había un sótano debajo simplemente estampando en el piso. Se utilizaron otros círculos mágicos para colocar trampas mágicas que podrían activarse cuando fuera necesario. Una vez terminado el trabajo detallado, Lucien sacó una pequeña bolsa de pólvora negra. El polvo estaba hecho de Black Curving Vine y podía adherirse rápidamente a casi todo. Lucien lo recogió con cuidado con la daga, coloreó estas líneas con la pólvora negra y luego vertió mercurio sobre ellas poco a poco. Sorprendentemente, el mercurio no goteó en absoluto, sino que fue absorbido instantáneamente por el poder. Ahora el contorno del círculo mágico era muy distinto. Al presionar su palma en el centro del patrón, Lucien extendió su poder espiritual y activó el círculo mágico. Las líneas plateadas se iluminaron poco a poco. Después de un estallido de luz plateada, el círculo mágico desapareció por completo en la pared como si nada hubiera existido allí. Lucien bajó del taburete, sintiéndose exhausto. Construir un círculo mágico puede resultar muy agotador. La parte más problemática fue que, 10 días después, tuvo que ser reemplazado por uno nuevo cuando el poder del círculo desapareció. Para los hechiceros o hechiceras reales, podrían mantener su círculo mágico usando su propio poder espiritual, o construyendo otros mucho más complicados que podrían recuperar el poder automáticamente por sí mismos. Algunas partes de las criaturas mágicas, como su piel, cuerno o sangre, también podrían hacer el trabajo. Entonces fue el último paso. Lanzando el hechizo de manera opuesta, Lucien construyó una larga mesa de piedra del suelo. Lucien puso todos los utensilios de vidrio y pequeñas cocinas sobre la mesa y se mostró más que feliz y satisfecho. El laboratorio estaba listo. A partir de ahora, Lucien finalmente tenía su propio lugar para practicar hechizos y realizar experimentos.
Obviamente, este sótano, aunque no muy espacioso, era mucho mejor que las frías y apestosas cloacas. De pie en las escaleras, Lucien asintió con gran satisfacción. Luego Lucien volvió a su lugar en el piso de arriba y cerró la entrada con magia después de asegurarse de que el círculo de la trampa mágica también estuviera en posición. Ya era de madrugada. Tan pronto como la cabeza de Lucien golpeó la almohada, se quedó dormido. Tuvo que ir a trabajar a la biblioteca unas horas más tarde. Como dije, Pierre miró a Lucien con preocupación, tienes que controlarte un poco. Simplemente no dormí bien anoche. Lucien negó con la cabeza lentamente. Por cierto, ¿qué instrumento musical estás aprendiendo, Lucien? Pierre cambió repentinamente de tema. Capítulo 46. Silvia. Piano, respondió Lucien, señor Víctor ha mejorado su clavecín y lo ha rebautizado como piano. Pronto registrará el nuevo instrumento musical en la asociación. Aunque Lucien había hecho algunos progresos en el aprendizaje de la magia, nunca dejó de estudiar música. Después de todo, necesitaba un trabajo decente para ganarse la vida y, lo que es más importante, para disfrazar su identidad. Ser músico sería lo suficientemente ideal. Después de todo, nadie sospecharía fácilmente que un músico joven y elegante sea un hechicero malvado y notorio. Clavicémbalo, piano, repitió Pierre pensativo. De repente, se emocionó y se precipitó hacia las estanterías. Un momento después, Pierre regresó con un libro en la mano, vas a necesitar el libro. Gané mucho de eso. Por cierto, ¿te he dicho alguna vez que en 4 meses voy a hacer la prueba de calificación de la asociación? Si puedo aprobarlo, finalmente seré un músico calificado. Como otras asociaciones, la Asociación de Músicos también ejercía el monopolio. La evaluación del músico estaba completamente controlada por él. No, nunca lo mencionaste, Lucien se hizo cargo del libro titulado El arte de la interpretación del clavicordio, pero creo que puedes hacerlo, Pierre, dijo Lucien con sinceridad. Durante la hora siguiente, Pierre no le dio a Lucien tiempo para estudiar el libro. Como sabía que Lucien también era estudiante de música, Pierre trató de aprovechar cada oportunidad para compartir su pensamiento sobre la música con su amigo. Sin embargo, definitivamente hoy no era un buen momento para discutir, ya que Lucien tenía demasiado sueño para seguir a Pierre. Tenía los párpados tan pesados que apenas podía mantener los ojos abiertos. Lucien intentó detener a Pierre muchas veces, pero Pierre nunca le dejó tener la oportunidad de intervenir. Afortunadamente, en ese momento, una señora con un vestido largo blanco y un sombrero negro en forma de pastillero entró en la biblioteca. Era una dama muy elegante, su cintura era esbelta y sus piernas anchas, como si acabara de salir de una hermosa imagen. Lucien también notó sus largas medias blancas, que hacían que las piernas de la dama parecieran aún más sexys. Sin embargo, ese no era el enfoque de Lucien. En cambio, estaba pensando de dónde venía ese material similar al rayón. Probablemente fue un subproducto de la alquimia. Buenos días, señora Silvia, cambiando repentinamente su actitud, Pierre saludó a la dama cortésmente y le dio un leve codazo a Lucien, ¿puedo hacer algo por usted hoy? Lucien entonces se dio cuenta de que ella era la Silvia de la que Pierre estaba hablando todo el tiempo. Su largo cabello negro era como la seda, brillante y suave. Debajo de su pequeña y encantadora nariz, había labios de cereza. Por supuesto, ella era muy hermosa y elegante. Buenos días, Pierre, necesito pedir prestados varios libros. Ellos son y dijo Silvia con una dulce sonrisa en su rostro. Se había acostumbrado a la atención especial de la gente, por lo que la larga mirada de Lucien no la molestó. El rostro de Pierre instantáneamente se sonrojó de emoción, ya que nunca esperó que Silvia recordara su nombre. Asintió varias veces y corrió a los estantes nuevamente para buscar los libros para su diosa. Lucien se quedó detrás del mostrador. Una fragancia dulce y familiar se deslizó por su nariz. No fue sino hasta unos segundos después que Lucien se dio cuenta de que el olor era muy similar al del velo negro que encontró en el vertedero, la costosa tela llamada Black Nightingale. Pero Lucien no podía estar seguro, y tampoco había necesidad de que averiguara si la señora Silvia era la dueña del velo o no. Después de todo, el olor seguía siendo ligeramente diferente. Por nerviosismo y excitación, cuanto más deseaba impresionar a la señora Silvia, más torpe era. Después de unos minutos, comenzó a sentirse avergonzado. ¿Necesitas mi ayuda allí? Lucien se dio la vuelta y preguntó. Luego Lucien caminó directamente hacia una estantería y sacó uno de los libros que la señora Silvia estaba buscando frente al rostro de Pierre.
Por supuesto, no fue por la buena memoria de Lucien, sino por su asombrosa biblioteca espiritual, que incluso podía almacenar la disposición de toda la biblioteca. Lucien. La boca de Pierre se abrió. ¿Cuándo te familiarizaste tanto con el lugar? Con una pila de libros en sus brazos, Lucien se acercó a Silvia y le preguntó cortésmente. Señora, ¿quiere que lleve estos libros a la sala de lectura? Por supuesto, Lucien no podía afirmar que no tenía pensamientos de hombre cuando miraba a una mujer tan hermosa como Silvia. Pero Lucien sabía que una relación romántica era demasiado lujosa y poco práctica para incluirla en sus planes futuros por ahora. Por tanto, la actitud indiferente de Lucien contrasta fuertemente con el nerviosismo de Pierre. Déjelos en la mesa, por favor. Alguien más los recibirá más tarde. La voz de Silvia era ronca y sexy. ¿Cómo te llamas? Nunca te vi antes. Mi nombre es Lucien Evans. Soy nuevo aquí. Respondió Lucien lentamente. Luego agregó. Soy el alumno del señor Víctor. Veo. Silvia sonrió dulcemente. No es de extrañar y escuché que el señor Víctor había mejorado con éxito el clavicémbalo y lo llamó piano. Por favor, dile que tengo muchas ganas de ver su concierto, Lucien. El rápido cambio de actitud de Lucien fue un poco extraño para Silvia. Cuando acababa de entrar en la biblioteca, Lucien estaba mirando sus piernas como un pervertido, mientras que ahora parecía que Lucien no estaba interesado en las mujeres en absoluto. Después de que Lucien terminó de registrar los libros prestados, Silvia les dio las gracias y salió de la biblioteca. Lucien notó que había una señora con un sombrero negro de pastillero esperando a la señora Silvia. De pie, erguida como una lanza, la delgada dama era más alta que Lucien en aproximadamente media cabeza. Detrás de la dama había una hermosa joven sirvienta y una elegante mujer de mediana edad. Al darse cuenta de que alguien los estaba mirando, la mujer de mediana edad con cara de póker miró instantáneamente a Lucien con frialdad. En ese momento, Lucien sintió que repentinamente fue arrojado por un acantilado y todos los colores del mundo se desvanecieron. Como si la mujer tuviera un océano agitado en sus ojos, Lucien no podía dejar de temblar frente a las enormes olas del océano. Lucien perdió la capacidad de pensar. No se recuperó por completo hasta que solo pudo ver la espalda de la mujer. La mujer y la dama delgada cambiaron algunas palabras y esta última miró a Lucien con algo de diversión en sus ojos. Pero Lucien también podía sentir la gran presión y su aura autoritaria. ¿Quiénes son y? Lucien estaba asombrado. Nunca antes había conocido a alguien como ellos en este mundo, especialmente a la mujer de mediana edad. Se sentía como si su mirada pudiera fácilmente desarmar a Lucien por completo. Pierre se acercó a Lucien y lanzó un largo suspiro. Silvia, ella es mi diosa. Lo sé, aunque no fui muy impresionante. Luego le dio un codazo a Lucien, pero amigo, no puedes simplemente mirar las piernas de la señora Silvia así. Eso es demasiado. Pero Lucien no prestó atención a lo que acababa de decir Pierre. Espera, ¿por qué estás aún más pálido ahora, Lucien? Preguntó Pierre, sorprendido. Capítulo 47. El problema de Víctor. Débilmente, Lucien preguntó con voz temblorosa. Pierre, ¿sabes quiénes son las otras tres madams? Lucien se dio cuenta de que solo recordaba los ojos de la última joven, sus peligrosos ojos azules. No, pero me imagino lo que pasó. Pierre se encogió de hombros. Señora Silvia tiene muchas amigas nobles, y algunas de ellas son caballeros que han despertado la bendición. Bueno, estabas mirando sus piernas con tanta descortesía, por lo que una de sus amigas probablemente te dio una lección usando su poder de caballero. Ya veo y me pregunto si la dama más joven era la princesa Natasha. Su poder era tan abrumador. Excepto la princesa Natasha, no creo que haya otra mujer caballero en alto que tenga tanto poder. Y la mujer de mediana edad que estaba a su lado podría ser su guardia, le dijo Lucien a Pierre, pensativo. No importa quiénes sean, amigo mío, las damas nobles no tienen nada que ver contigo y nunca lo harán. Pierre le dio una palmada a Lucien en el hombro. Las damas nobles nunca perderían un segundo en gente común como nosotros. Aunque todos estaban dotados de la bendición, los descendientes de los nobles siempre tenían más posibilidades de despertar el poder. Por lo tanto, los nobles nunca se casarían con gente común, sino solo con nobles para mantener su sangre pura. Silvia es mi diosa, pero está demasiado lejos de mí. Todo en lo que podemos confiar es en la música, amigo, dijo Pierre con seriedad, aunque fue él quien se sonrojó en este momento. En las siguientes horas, Lucien fue torturado por su somnolencia. Al mediodía, Lucien rechazó la invitación de Pierre de almorzar juntos y regresó a casa para descansar.
Cuando Lucien bajaba las escaleras, vio que Elena hablaba alegremente con un hombre alto y joven que tenía el cabello rubio brillante y una cara bonita y de rasgos muy bien definidos. Por su elegante ropa, Lucien podía decir que el hombre era un noble. Pronto el hombre se despidió de Elena y subió las escaleras, pasando junto a Lucien. Realmente era un hombre muy guapo. Lucien bajó las escaleras y habló con Elena medio en broma. ¿Tienes sentimientos por él? Vamos, Lucien, eres mi amigo, y no puedes decir que era una sonrisa falsa en mi cara. Frotándose suavemente la cara, Elena respondió en voz baja. Es Mackenzie Griffith, el segundo de la familia Griffith, alumno del director Otello y también el playboy número 1 de nuestra asociación. ¿La familia Griffith? Lucien escuchó el nombre antes. Sí, Griffith. Elena asintió, si no me equivoco, conoces a Lot, ¿verdad? Mackenzie es su primo mayor. Es muy bueno tocando el clavicémbalo y el violín. Ya veo, ¿y pero por qué no te agrada? ¿Y por qué seguías fingiendo? Preguntó Lucien. Bueno, y sé que no debería hablar así de un noble, pero es un bastardo. Como un conocido playboy, Mackenzie es conocido por su mala conducta. Disfruta especialmente conquistar mujeres que no tienen interés en él, que lo tratan con frialdad. Se dice que una vez hubo una chica de una familia común que rechazó a Mackenzie unas cuantas veces, al final él y Elena frunció los labios con fuerte disgusto. Ten cuidado, Elena. Dijo con preocupación. Pero en un par de años, supongo que te casarás. Cásate, Elena suspiró levemente y sus ojos se veían tristes, después de ver tantos músicos y caballeros elegantes en la asociación, ahora es imposible para mí casarme con un chico común. Lo que dijo Elena era verdad. Una vez que una persona había disfrutado de muchas delicias, el pan y el agua se volvían difíciles de tragar. Entonces, ¿cuál es tu plan, Elena? Como amigo, Lucien se preocupaba por ella. Bueno, probablemente para ser la amante de un músico noble o famoso, Elena se rió cuando vio la cara de asombro de Lucien, solo estoy bromeando. He ahorrado algo de dinero y voy a aprender música como tú, Lucien. Wow, eso es realmente genial, Elena. Lucien quedó impresionado. Una chica independiente y trabajadora siempre fue impresionante. Lo sé. La señora Silvia es mi ídolo. Ojalá algún día también pudiera ser una maestra de música elegante y hermosa como ella. Para una diosa de la música así, nadie diría que quedarse soltera a su edad es un gran problema, porque no necesita un hombre en absoluto, tiene el mundo de la música. Aunque sé que muchos músicos de nuestra asociación están enamorados de ella, bueno, el señor Víctor no está incluido. La esposa del señor Víctor había fallecido hace casi 10 años. Desde entonces Víctor permaneció soltero y puso toda su pasión en la música. Todos en la asociación lo sabían, incluido Lucien. Entonces, ¿vas a ser estudiante de la señora Silvia? Preguntó Lucien. Lo intentaré, pero la señora Silvia rara vez busca nuevos estudiantes. Elena asintió. Sus ojos verdes estaban llenos de felicidad y entusiasmo. ¿O puedo ser tu alumno, Lucien, cuando te conviertas en un buen músico? Ella sonrió. Será un placer. Lucien también se rió. Con muchos materiales mágicos, Lucien no asistió a la reunión de aprendices para las siguientes varias veces. Había copiado el diario Arcana en su biblioteca espiritual antes de enterrarlo al pie de la pared para permitir que Smile se lo llevara. Por las marcas dejadas por Smile, Lucien se dio cuenta de que estaban bastante decepcionados y aún esperaban su presencia. Pero Lucien no quería apresurarse, todavía necesitaba algunas semanas más para absorber completamente el conocimiento que obtuvo tanto del diario como de la última reunión. Y el tiempo pasó. Cuando Lucien pudo lanzar 9 hechizos de nivel de aprendiz consecutivamente a la vez y estuvo muy cerca de pasar al siguiente nivel, aprendiz intermedio, solo quedaba un mes antes de que el concierto del señor Víctor se llevara a cabo en el Salm Hall. Al no estar inspirado, este músico nuevamente se volvió ansioso e inquieto. La melodía de la cuarta y también la última sinfonía simplemente no vendría a la mente de Víctor. Pronto se estresó demasiado para enseñar a tantos estudiantes, por lo que no tuvo más remedio que suspender la clase para esos estudiantes que no eran de música durante un mes entero. Pero su inusual irritabilidad aún era muy obvia a los ojos de los estudiantes de música. Explosión. Algo que sonó como una botella de tinta cayó al suelo y todos los estudiantes de la planta baja levantaron la cabeza. No era la primera vez ese día. Bueno, y tenemos que hacer algo. Romper cosas definitivamente no puede ayudar a obtener inspiración. Lot se encogió de hombros. Capítulo 48.
En el pasillo, dado que el éxito y la reputación de un maestro también estaban directamente relacionados con los estudiantes, Lot y Felicia también estaban bastante preocupados. ¿Hacer algo? Felicia puso los ojos en blanco. ¿Hacer qué? Lot frunció el ceño y respondió pensativamente. Una sinfonía es una pieza musical bastante larga y generalmente consta de 4 partes. Para un concierto bastan 4 sinfonías. No entiendo por qué el señor Víctor insiste en crear nuevas sinfonías, después de todo, tiene tantas buenas que escribió antes para elegir. Señor. Víctor eligió la mejor y será una de las 4 sinfonías. De pie al lado, Ati se unió a la conversación, pero también es la única ya preparada de las 4 sinfonías. El señor Víctor sintió que todos los demás no están ni cerca del mejor. Para poder presentar un concierto excelente, el señor Víctor debe asegurarse de que todas las piezas musicales sean igualmente impresionantes. Frotándose los ojos, Heródoto suspiró, señor Víctor siempre quiere ser perfecto. Sus trabajos anteriores fueron en realidad muy populares entre muchos músicos y nobles, o nunca estaría calificado para dar un concierto en el Salm Hall. Si lo intentamos, probablemente podamos persuadirlo. Miró a Lot y Felicia, mientras Lucien, un pobre estudiante que solo podía tocar la música más simple por ahora, fue inconscientemente ignorado por él. ¿Qué piensa, señor Ati? Preguntó Felicia. Sabía que, entre todas las personas de la sala de estar, Ati era la que mejor conocía al señor Víctor. Después de todo, Ati se había ocupado de Víctor durante casi 30 años. Desafortunadamente, no lo creo. Lentamente, Ati negó con la cabeza. El concierto es de gran importancia para Víctor. Quiere cumplir el deseo de su difunta esposa, que es tener una actuación perfecta en el Salón del Salmo, por lo que no hará ningún compromiso. Probablemente, podemos buscar algunas pociones que le ayuden a relajarse. Como aprendiz, la primera idea de Lucien fue buscar la ayuda de pociones y drogas. No, no podemos. Esas drogas ralentizarán la mente y causarán la inhibición de la inspiración. Ati negó seriamente la propuesta de Lucien. Pero no podemos dejar que el señor Víctor se tortura a sí mismo así, dijo Lucien con preocupación. Entonces, ¿qué puedes hacer, Lucien? ¿Se le ocurrió una nueva obra maestra para el señor Víctor? Dijo Heródoto con evidente sarcasmo. Lucien nunca le gustó, si no puedes, por favor cállate. Lucien no se sintió realmente ofendido, en cambio, lo que acaba de decir Heródoto le dio algunos pensamientos nuevos. El señor Víctor necesitaba su ayuda, Lucien lo sabía. Cuando estaban hablando, Víctor abrió la puerta y bajó las escaleras, luciendo muy cansado. Los estudiantes interrumpieron su conversación al instante y lo miraron. Víctor tenía el pelo desordenado y los ojos rojos. Voy a la asociación a practicar las 3 primeras sinfonías. Todos ustedes vengan conmigo para ver cómo cooperan las diferentes partes de la orquesta. Aunque todos se sintieron un poco aliviados al ver que el estado de ánimo de Víctor había vuelto a la normalidad, sabían que el problema seguía sin resolverse. En el 5º piso de la asociación, la orquesta tocaba una magnífica sinfonía. Las 4 partes de la sinfonía se integraron perfectamente y juntas proporcionaron al público un gran festín acústico. Tan pronto como la orquesta terminó de tocar la última parte, llegó un frío aplauso. Todos los estudiantes miraron hacia atrás. Fue Wolf. Buena, muy buena. Parece que estás listo para el concierto, Víctor. Manteniendo la barbilla en alto, Wolf todavía se veía igual, arrogante y mezquino. Víctor disfrutó de un período de paz cuando Wolf estaba fuera de la ciudad, y ahora aparentemente la época feliz había terminado. El rostro de Víctor se oscureció instantáneamente porque sabía que Wolf debía haber escuchado algo. Antes de que Víctor dijera algo, Wolf preguntó con una sonrisa falsa en su rostro. Recuerdo que me pediste mi consejo antes de irme. Ahora que he vuelto, déjame ver tu trabajo. Lo acabas de escuchar. Víctor solo quería acortar la conversación tanto como pudiera. No, quiero decir, las 4 sinfonías. Wolf enarcó las cejas. Lobo, tú. Víctor estaba muy cabreado. Antes de que su rabia se apoderara de él, 2 hombres entraron en el pasillo. Uno de ellos era un anciano de pelo blanco, vestido con un traje negro decente y con un bastón negro en la mano. El otro era el guapo rubio que Lucien conoció hace unas semanas, Mackenzie, que era el primo mayor de Lot. Director. Dejando de lado su argumento temporalmente, tanto Víctor como Wolf se inclinaron levemente ante el anciano. Los estudiantes de Víctor también se inclinaron siguiendo a su maestro.
Fue la primera vez que Lucien conoció al barón Otello, director de la asociación, quien también fue el mentor de Mackenzie. En la ley entre los nobles que se construyó durante mucho tiempo, aquellos descendientes nobles que lograron despertar su bendición en su sangre y así se convirtieron en caballeros reales estaban más calificados para heredar sus títulos, pero no quiere decir que el resto de ellos que no consiguió despertar el poder de la sangre, no podía ser el próximo jefe de sus casas. Como músico talentoso, Otello también era el único hijo de su casa, por lo que con razón heredó el título de su familia y se convirtió en barón. Víctor, escuché que estás teniendo dificultades con la cuarta sinfonía. Otello se acercó a Víctor y le preguntó con seriedad. Víctor asintió con la cabeza, bajó los ojos, sí, señor. Otello levantó levemente el bastón en su mano junto con su voz, debes saber lo importante que es este concierto. Representas a nuestra asociación para jugar frente al gran duque y la princesa, y debes asegurarte de que nada salga mal. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Me aseguraré de que cada trabajo sea realmente impresionante, respondió Víctor en voz baja, al menos estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Wolf le dio a Víctor un fuerte bufido a un lado. No, no estoy pidiendo que todo sea tan impresionante, Víctor, asintió Otello, estoy pidiendo una actuación segura y sin problemas. Entiendo tu presión, pero no puedes seguir demorando así. Tienes que entregar toda tu música lo antes posible para que la orquesta tenga tiempo suficiente para practicar. Luego Otello hizo una pausa, bueno y déjame darte una fecha límite. La última semana antes del concierto, quiero ver todo tu trabajo en el escritorio de mi oficina. ¿Algún problema, Víctor? Víctor negó con la cabeza con gran esfuerzo, no, señor. Sabía que si aún no podía llegar a la última sinfonía, alguien más de la asociación lo reemplazaría muy pronto. Espero que entiendas por qué te estoy presionando. Otello parecía menos serio ahora, creo que puedes hacerlo, Víctor. El director asintió con la cabeza para mostrar su ánimo y luego salió del pasillo. En ese momento, Mackenzie se acercó a Lot con una sonrisa en la cara. Mi querido primo, espero que no tengas ningún problema con el examen de calificación de músico como el que está teniendo tu maestro aquí. Aunque seré uno de los examinadores en los próximos 3 años y espero con ansias tu interpretación de violín, mi integridad nunca me permitirá bajar mi nivel. No necesito que bajes tu estándar. Respondió Lot, apretando los dientes. Entonces Mackenzie se volvió hacia Lucien, ¿sabes qué? Como mendigo, qué suerte tienes de poder tener la oportunidad de ser músico. No es prudente perder el tiempo jugando con chicas en lugar de practicar tus habilidades. Lucien estaba muy confundido cuando escuchó el comentario de Mackenzie, pero pronto se dio cuenta de que estaba hablando de Elena. Recientemente, Elena pasó un tiempo con Lucien para aprender más sobre música. Entonces Mackenzie se fue y alcanzó a Otello con una hermosa sonrisa en su rostro. En la familia de Griffith, como segundo en heredar el título, Mackenzie no escatimó esfuerzos para complacer al dueño de la casa. Oh, Dios, Víctor, ¿todavía estás aturdido por tu última obra maestra? Fingiendo que no sabía el hecho antes, hubo una sonrisa de triunfo en el rostro de Wolf, disfruta, Víctor. Disfruta tu primera obra en el Salmo Salón, porque bien puede ser la última. Antes de que Wolf se fuera, miró a Lucien, ¿es este tu talentoso estudiante pobre, Víctor? Bueno, deséale buena suerte con su prueba de calificación en el futuro. Después de todo, su reputación está directamente relacionada con la de él. ¡Qué pobre jovencito! A Wolf le divirtieron sus propias palabras. Riendo, salió del pasillo. Mientras que Lucien notó que la cara de Víctor estaba sonrojada y las venas azules de sus manos se destacaban. Capítulo 49. Sinfonía del destino. Víctor no aflojó el puño hasta que la puerta del pasillo se cerró lentamente. Con un largo suspiro, se dio la vuelta y le dijo a Rine y al resto de la orquesta. Voy a volver a mi oficina para terminar mi trabajo. Todos, sigan practicando por favor. Señor. Víctor, por favor, no te esfuerces demasiado. Rine dejó su violín y se acercó a Víctor. Su rostro se veía serio, no creo que puedas encontrar una buena melodía con tu estado de ánimo actual. La mente de Víctor estaba siendo molestada por la fatiga, la depresión y la ira al mismo tiempo. Él asintió con la cabeza, gracias, Rine. Solo, necesito descansar. Lucien, Lot, ustedes dos acompañan al señor Víctor a su oficina. Felicia y Herodoto, ustedes dos sigan practicando. Rine dijo a los estudiantes. De camino al tercer piso, Víctor no dijo nada. Ni Lucien ni Lot sabían qué hacer, así que lo siguieron en silencio. Antes de salir de la oficina, Lucien notó que Víctor estaba mirando un retrato realista colgado en la pared.
En el retrato había una hermosa joven con una sonrisa en su rostro. Tenía cabello negro y ojos negros. Cuando Lucien cerró la puerta, Víctor seguía mirando el retrato como una estatua. Cuando Lucien y Locke regresaron a la sala de práctica en el cuarto piso, vieron que Felicia y Heródoto estaban perdidos en sus pensamientos. Bueno, Locke trató de romper el silencio, todo lo que el director Tello pidió fue dar un concierto tranquilo, el señor Víctor podría sentirse menos estresado ahora. Aparentemente, sus palabras no ayudaron. Vamos, me importa mucho la actuación del señor Víctor, ¿de acuerdo? Lot agregó apresuradamente. Todos vieron a mi primo Mackenzie. Si el concierto del señor Víctor puede ser un gran éxito, puedo llamarme estudiante de un músico de primer nivel, lo que me ayudará con mi examen de calificación. Felicia frunció un poco la boca, sí, todos estamos vinculados al señor Víctor. Estoy preocupado por él. Si el concierto sale mal, no puedo imaginarme lo que le espera. Del otro lado, Heródoto apoyó la frente en el violín, murmurando. Lucien fue ignorado de nuevo, pero no le importó en absoluto. También estaba ocupado pensando. Para compensar la amabilidad de Víctor, Lucien estaba buscando una obra maestra musical de su mundo como plan B. Antes de eso, había revisado todas las canciones de su biblioteca espiritual para asegurarse de que no hubiera nada similar a lo que iba a elegir. El trabajo fue en realidad más fácil de lo que Lucien pensaba, ya que todas las canciones estaban almacenadas en la biblioteca espiritual de Lucien y él podía buscarlas fácilmente en su almacenamiento. Entonces Lucien tuvo que encontrar una forma adecuada de entregarle la música al señor Víctor. Afortunadamente, Lucien había terminado la parte difícil, la traducción. Cuando Lucien practicaba la lectura de música aquí, marcó muchas obras maestras de su mundo con las notas que había aprendido aquí. Durante este periodo de tiempo, Lucien tuvo una mejor comprensión de la tendencia musical en este mundo. Al verse afectada por la iglesia, la música en alto presentaba una estructura tradicional y un estilo religioso. Lucien quería elegir uno que se ajustara a la tendencia. Por lo tanto, Bach fue lo primero que le vino a la mente ya que su música también tenía cierto gusto religioso. Sin embargo, después de comparar el trabajo de Bach con muchas obras maestras musicales en este mundo, Lucien descubrió que de alguna manera eran demasiado similares entre sí. Se alegró de haber sido lo suficientemente cauteloso. Luego Lucien se volvió hacia Beethoven. Afortunadamente, ninguno de los trabajos de Beethoven se superpuso a la música de este mundo. Lucien no quería perder mucho tiempo seleccionando, por lo que pronto decidió utilizar una de las obras maestras más conocidas de Beethoven, la Sinfonía Núm. 5. Lucien aún recordaba la primera vez que la escuchó, se sorprendió por el gran impulso de la sinfonía. La parte más difícil en la que Lucien tuvo que pensar fue cómo dárselo a Víctor. Lucien no podía simplemente entregarle directamente a Víctor una hoja de papel con una obra maestra musical tan excelente, diciéndole a Víctor que él lo encontré en un libro en la biblioteca. Por otro lado, sería aún más sospechoso si afirmara que se le ocurrió la melodía a él solo, ya que un principiante como él escribiendo una pieza de sinfonía como esta obviamente no tendría sentido. Lucien deseaba saber cómo hacer hipnosis, pero su poder espiritual actual no era suficiente para infundir toda una sinfonía en la mente de Víctor. Finalmente, decidió reescribir la Sinfonía N5, pero en lugar de revitalizarla, Lucien la iba a degradar. Lucien necesitaba destruir toda la estructura de la obra maestra, pero dejar algunos fragmentos para Víctor. Lucien esperaba que su maestro pudiera inspirarse en estos fragmentos. Después de escribir una pequeña melodía en el papel, Lucien se sentó frente al piano y presionó fuertemente el teclado con las manos. Dan 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 dan. Fue tan fuerte que Heródoto casi se cae de la silla. Tras el magnífico comienzo, el resto de la melodía fue como un desastre. ¿Qué demonios estás haciendo? Lot preguntó mientras fruncía el ceño. Quiero ayudar al señor Víctor. Lo que vi hoy me hizo sentir deprimido pero también enojado, y esta emoción combinada me dio algo de inspiración. Voy a escribirlo. Lucien explicó. ¿Qué? Lot casi se rió, ¿estás diciendo que estás escribiendo una sinfonía? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo música? Todavía no entiendes cómo tocar el piano. La voz de Felicia se hizo más alta. Abriendo las manos, Lot respondió directamente. No, no puedes ayudar al señor Víctor, Lucien. Entiendo tu voluntad, pero eres solo un principiante. ¿Crees que todo el mundo puede escribir una sinfonía solo porque tienen la llamada inspiración? Heródoto se burló, lo que acabas de jugar fue basura. Deja de presumir frente al señor Víctor para complacerlo, bufón.
Lucien, por favor detente. Felicia negó con la cabeza con depresión, ¿puedes simplemente parar? No hagas la situación más difícil. Pero Lucien también negó con la cabeza con firmeza, no. Estoy inspirado. Puedo escribir uno bueno. Lot, Felicia y Herodoto miraban a Lucien como si fuera un loco. Capítulo 50. Componer. Lucien siguió jugando. Solo podía presionar las teclas una por una, ya que las habilidades requeridas en esta sinfonía estaban mucho más allá de su nivel de principiante. Lot, Felicia y Herodotus sintieron que un martillo pesado golpeaba en sus cabezas. Su ansiedad e ira se fueron acumulando. Suficiente. Herodoto y Lot gritaron al mismo tiempo. ¿Qué? Lucien volvió la cabeza y los miró inocentemente, señor Víctor nos pidió que practicáramos. Y estoy practicando. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Lucien. Agarrando sus puños, el rostro de Herodoto se sonrojó de ira. Sin embargo, era demasiado bajo y delgado para pelear. Lucien había estado practicando la lucha durante un tiempo y era media cabeza más alto que él. Unos segundos después, Herodoto agitó su puño en el aire, no quiero ser castigado por el señor Víctor por golpearte. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de práctica. Perdón por el ruido. Lucien se encogió de hombros pero no tenía planes de detenerse. Volvió a agarrar su pluma y escribió más notas musicales. La melodía ahora solo contenía pequeñas piezas de la obra maestra, pero la mayoría eran la estúpida creación de Lucien. ¿Hablas en serio, Lucien? Lot miraba el techo de la habitación, frotándose la frente. ¿Quieres echar un vistazo? Lucien estaba a punto de poner su papel en la mano de Lot, pero este lo rechazó directamente. Lot miró a Felicia, vamos. Quedarme aquí un segundo más me volverá loco. Ella asintió con la cabeza, tienes razón. Necesito un poco de aire fresco, finalmente, como deseaba, Lucien se quedó solo en la sala de práctica. Después de cerrar la puerta, Lucien volvió a trabajar. Comenzó a agregar más piezas de la Sinfonía N5 a la melodía, con la esperanza de poder encontrar una versión degradada de la Sinfonía N5 con muchas imperfecciones, y así Víctor podría mejorarla para restaurarla a una verdadera obra maestra sinfónica. Para mostrar el progreso, Lucien tuvo que proporcionar muchos borradores. Además, Lucien necesitaba practicar muchas veces para asegurarse de que su mala interpretación no arruinara por completo la música, al menos tenía que mostrar algo del valor de la música frente a su maestro. En las siguientes horas, los borradores de muchas versiones se apilaron sobre el escritorio y la pila fue creciendo cada vez más. Al tocar muchas partes de la música una y otra vez, Lucien estaba sudando. Cuando el cielo se oscureció, Lucien se estiró un poco y luego salió de la sala de práctica con una gruesa pila de papel en la mano. Lot, Felicia y Herodoto estaban sentados en el pasillo, mirando al señor Víctor dirigiendo la orquesta. Cuando Lucien entró, pusieron los ojos en blanco simultáneamente con antipatía. Sin embargo, Lucien a su vez les dio una gran sonrisa. Felicia negó con la cabeza con un largo suspiro. Sentado en el suave asiento del público, Lucien cerró los ojos y siguió pensando en su trabajo. Media hora después, terminó el ensayo. Víctor y Rine bajaron del escenario y caminaron frente a ellos. El señor Víctor ahora se veía mucho mejor. ¿Cómo estuvo la práctica esta tarde, todos? ¿Algún problema? Preguntó Víctor. Lucien es el mayor problema, señor Víctor. Herodoto respondió instantáneamente. Él estaba escribiendo una sinfonía. Un principiante. El ruido fue tan horrible que todos salimos de la sala de práctica al final. Lucien se regocijó en secreto y casi no pudo contener su sonrisa. Tenía que agradecer a Herodoto por hacerle saber al señor Víctor lo que estaba haciendo. ¿Es eso cierto, Lucien? Víctor miró a Lucien con gran sorpresa, ¿estás componiendo una sinfonía? Alzando ligeramente una de sus cejas plateadas, Rine miraba a Lucien con gran interés. Lucien asintió con seriedad, lo que vi hoy y lo que he experimentado antes me trajo algo. Inspiración, así que quería escribirlo. Gentil y amable como Víctor, no regañó inmediatamente a Lucien por ser demasiado arrogante. En cambio, le preguntó a su alumno. ¿Puedo echarle un vistazo? Yo también. Rine interrumpió con gran curiosidad. Si no te importa, Lucien. No hay problema. Lucien le entregó a Víctor todo el montón de papeles. Cuando Rine estaba leyendo el trabajo de Lucien, sus delgados labios se cerraron con fuerza como si fuera a estallar en carcajadas en cualquier momento. Mientras que Víctor parecía bastante serio. Lucien, Víctor le devolvió los borradores, sé que estás haciendo esto por mí, aprecio tu esfuerzo.
Pero Lucien, escribir una sinfonía requiere una base de conocimientos mucho más sólida de lo que pensabas. Como principiante, te sugiero que empieces con las teorías más básicas durante al menos unos años antes de escribir algo. Víctor se alegró de ver que su alumno estaba tratando de ayudarlo, al menos la intención era buena. Además, el resto de los estudiantes se dieron cuenta de por qué Lucien hizo todo esto. De repente sintieron que Lucien era aún más astuto y sofisticado de lo que pensaban. Bueno, aunque tu trabajo todavía es muy, digamos, inmaduro, hay algunos aspectos destacados en él. Rine estaba tratando de consolar a Lucien, por ejemplo, esta parte. Los pocos compases a los que señalaba Rine procedían de la Sinfonía Num. Gracias, señor Rine. Lucien le asintió con aprecio, luego se volvió hacia Víctor. Señor Víctor, sé que no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero aún así quiero terminarlo. No importa si resulta ser bueno o malo, o incluso horrible, es la primera obra musical de mi vida. Situaciones similares habían ocurrido más de una vez antes. Víctor sabía lo terco que podía ser Lucien y, al mismo tiempo, estaba muy cansado con sus propias cosas de conciertos. Finalmente, hizo un compromiso. No dejes que esto afecte tu práctica diaria. Después de tener el permiso de Víctor, Lucien comenzó a trabajar en su tarea de composición casi todos los días. Añadiendo más y más partes de la Sinfonía N5 a su trabajo, el progreso gradual de Lucien quedó oculto en el ruido perturbador. En estos días, Lot, Felicia y Herodoto lo evitaban tanto como podían, mientras el señor Víctor estaba atrapado en su oficina trabajando en su última sinfonía. Nadie le prestó atención a Lucien. La última semana antes del concierto, después de innumerables ocasiones de práctica, Lucien pudo tocar completamente su versión de la Sinfonía No. 5, aunque no era exactamente igual y era mucho más fácil que la obra maestra original. Fin del capítulo.